Hello guys, este video es para explicarles cómo se utilizan las information questions en pasado. Para poder hacer una information question, que es una pregunta de información, necesitamos la WH question words o las palabras para hacer preguntas, porque como lo dice su nombre, lo que queremos en la pregunta es información. Queremos ser chismositos, queremos saber quién, qué, cuándo, por qué, cómo, etc. Ahí tenemos una lista de WH question words más comunes, que son las que están aquí. Who, quién, what, qué, when, cuándo, where, dónde, how, cómo, why, por qué, which, cuál. Con estas palabras podemos indagar o averiguar qué es lo que sucedió en algún momento en el pasado. ¿Cómo hacemos estas preguntas? Vamos a ver la fórmula. Tengo aquí un ejemplo que dice, What did you do last weekend? Ahí lo puse con rojo. ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? ¿Qué es lo que tiene esa pregunta? Ahí arriba tenemos la formulita. Siempre que tenemos alguna afirmación, pregunta, negación en inglés, hay como una fórmula que nos ayuda a saber qué debe tener cada frase. Primero está question word, que tenemos ahí en verde, question word. En este caso sería what. Luego tenemos el auxiliar did, que es lo que nos dice que la pregunta está en pasado. Siempre tenemos que agregar did cuando la pregunta es en pasado. Luego tenemos el sujeto de quien estamos hablando, en este caso es you, el pronombre personal tú. Luego tenemos el verbo en forma base. Es muy importante que no se nos olvide que va en forma base, es decir, en presente, porque no podemos conjugarlo y que aquel pasado se encuentra en el auxiliar did. Y por último, el complemento, que es lo que agregamos al final de la pregunta para darle sentido a la oración. Eso es lo que debe contener siempre una pregunta de información en pasado. Vamos a ver otros ejemplos. Fíjense ahí. Tenemos questions, answer. Las preguntas y su respuesta. Por ejemplo, la primera dice, Where did you go to a party? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? Tenemos la primera palabra para hacer pregunta, que es ¿dónde? El verbo ir, estamos hablando contigo, tú, y el auxiliar did, que nos ayuda a saber que es en pasado. ¿Dónde fuiste? En la respuesta ya no vamos a decir sí o no, porque lo que estamos pidiendo, como dice aquí, es información. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿A dónde? Aquí, ¿cómo vamos a contestar? Con un lugar. Y dice acá, to a party. What did you eat? ¿Qué comiste? El verbo comer. ¿Qué comiste? Cake, pastel. When did you buy the cake? ¿Cuándo compraste el pastel? Did, sabemos que es pasado, tenemos el verbo comprar y tenemos la palabra para hacer pregunta, que es when. O sea que tenemos que contestar con tiempo. ¿Cuándo? Puede ser una hora, un momento del día, etc. Aquí estamos hablando de yesterday, ayer. How did you decorate? Cuando hablamos de how, nos preguntamos cómo, o sea que estamos hablando de manera. El how es un poco más complejo, podemos agregarle un adjetivo y hacer otro tipo de preguntas, pero eso es otra lección. Por ahorita solamente vamos a dejar con cómo. ¿Cómo decoraste? With balloons, con globos. Ahí vamos a hablar de la manera en la que decoraste. Puedes decir muchos tipos de respuesta. Luego tenemos, who did you invite? ¿A quién invitaste? ¿A quién? Dice, my friends and my ex. Aquí, como estamos hablando de who, siempre mi respuesta va a ser de personas. Why did you invite your ex? ¿Por qué? Aquí lo que queremos saber es una razón. ¿Por qué invitaste a tu ex? Because he's my friend. Porque es mi amigo. Because nos ayuda también a decir la respuesta. ¿Por qué? No es lo mismo por qué en pregunta que por qué en la respuesta. Which cake flavor did you buy? ¿Cuál sabor de pastel compraste? También podemos decir qué sabor. Aunque la traducción de which es cuál, en español podemos usar tanto qué como cuál. ¿Cuál es la diferencia entonces entre what, qué, y which, cuál? ¿Por qué
se puede utilizar ambos y puedo decir qué o cuál. La diferencia es que which lo usamos cuando tenemos menos opciones. ¿Qué? Cuando usamos el what, el qué, es porque tenemos una posible respuesta muy amplia. Si yo te digo, ¿qué comiste? Me puedes contestar infinidad de cosas. Pero en este caso es ¿qué sabor o cuál sabor se refiere cuando son pocas las opciones? En este caso hasta tenemos una pregunta de seguimiento. Dice, chocolate or strawberry. ¿Cuál sabor compraste? ¿Chocolate o fresa? O sea, nada más tengo dos opciones. Por lo tanto, utilizo which y no utilizo what. Y obviamente mi respuesta puede ser chocolate, strawberry, incluso otro sabor. En este caso, la respuesta fue chocolate and strawberry, o sea, los dos. Espero que con esto se quede un poquito claro de cómo se utilizan las information questions en pasado. Gracias.